Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. El narcotráfico está en los medios, de la ficción a la realidad. La ficción a través de la serie televisiva de Pablo Escobar Gaviria, que refleja su vida, su historia personal y su historia vinculada, por supuesto, con el narcotráfico, que es un éxito. Y la realidad, lo que sucede en nuestro país. Ahora bien, esa serie televisiva que es tan exitosa, ¿puede ser un espejo de lo que puede suceder en nuestro país si no combatimos el narcotráfico? Horacio Calderón, buenas tardes, bienvenido. Afirmativo, María Belén, creo que sí. Pero además considero que esa serie es altamente perniciosa como modelo para algunos chicos que ya lo están tomando como tal. Entonces, en lugar de jugar al zorro, ahora juegan a Pablo Escobar. José Vales, bienvenido, buenas tardes, la misma pregunta. Sí, creo lo mismo. Es una serie muy bien hecha, con gente muy profesional. La actuación del actor es bárbara, pero si yo tengo algo para criticar, además de lo que dice el señor Calderón, es que es una serie que cuenta la historia oficial de lo que fue la destrucción, el narcotráfico en Colombia, pero en ningún momento aborda la complicidad de ciertos sectores políticos para con el narcotráfico, ¿no? Claro, más allá del análisis, ¿no es cierto?, de la serie, no estoy preguntando por la serie o un juicio de valor sobre lo mismo, sino si ese panorama que se presenta en la serie, que es tan exitosa, que lo ve tanta gente, puede reflejarse aquí en nuestro país si no combatimos el narcotráfico. Puede terminar siendo un modelo a seguir. Sí. Ajá. Bueno, vamos a avanzar sobre el tema. ONC, narcotráfico, de la ficción a la realidad. Mientras la serie El Patrón del Mal, sobre Pablo Escobar Gaviria, es un éxito de la televisión, paralelamente las noticias sobre el avance narco en Argentina generan temor y preocupación. Por eso, de la pantalla a las calles, analizaremos si nuestro país está rumbo a vivir situaciones que por ahora solo vemos en series de TV. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Uno de ellos es Horacio Calderón, es analista internacional, especialista en contraterrorismo y crimen transnacional. Afirma, la Argentina está a la deriva frente al mundo del narcotráfico. ¿Por qué, Horacio? Porque no hay políticas de Estado, que sería lo deseable, y tampoco hay una política gubernamental, ni hay una propuesta por parte de la oposición. Es decir, no hay voluntad realmente de ofrecer, primero que todo, resistencia a lo que está sucediendo y segundo, bueno, tratar de desarticular poco a poco las redes de narcotráfico en el país que operan gracias a un alto grado de corrupción en los tres poderes, del Estado Nacional y los Estados provinciales. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es José Vales, periodista corresponsal en Sudamérica del periódico El Universal de México y de El Tiempo. Hay que cuidarse de los tilingos, afirma. ¿Y quiénes serían los tilingos? Y la tilinguería aborda todos los espacios de la vida pública argentina en los últimos tiempos. Y cuando se aborda el tema del narcotráfico con cierta banalidad del poder o de cualquiera de los poderes, creo que eso es sumamente peligroso. Parece simpático, parece chabacano, pero termina siendo a la larga sumamente riesgoso, ¿no? Bueno, ahora tenemos un informe para compartir algunos temas que vamos a seguir desarrollando. Colombia y México son dos casos que muestran la peor cara del narcotráfico. Colombia parece haberlo superado y México está en el momento más difícil. Mientras Hollywood ha retratado la situación de su país vecino en varias películas, hoy en Argentina, la serie Escobar, El Patrón del Mal, sobre Colombia, se ha convertido en un éxito. Y de la ficción a la realidad, las noticias sobre el narcotráfico en nuestro país generan temor y preocupación. El Patrón del Mal muestra cómo los narcos, paralelamente a sus crímenes, se ganan el afecto de mucha gente, en especial barrios humildes, y allí instan sus bases. Y lo mismo comienza a denunciarse en Argentina. Obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional.
El vínculo con la política llegó a tal punto que hasta el propio Escobar fue diputado suplente. En nuestro país, por un lado, siempre hay sospechas, pero hay casos como el de Bonfatti, que fue víctima de un ataque narco. El gobernador Antonio Bonfatti brindó un comunicado a raíz de la balacera que sufrió anoche en su casa. Además, la condición de Argentina como productor o no de drogas quedó en medio de una polémica recientemente. Bernie salió a cruzarlo a Rossi. Rossi había dicho que la Argentina ya no es un país de tránsito. La Argentina, estamos hablando de drogas, hace rato dejó de ser un país de tránsito. Rossi dijo ya es un país de fabricación, elaboración y consumo. La verdad que la Argentina no es un país de drogas, y cuando hablamos de producción de drogas estamos hablando de las dos principales drogas clásicas, que es la cocaína y la marihuana. En la Argentina no se produce droga. De la pantalla a las calles, el narcotráfico es un problema en presente y futuro. ¿Qué decía sobre el informe, Horacio? Que yo no comparto tanto con que la situación en Colombia haya mejorado. Porque en Colombia en este momento sí hay una negociación entre el gobierno y la FARC, sí, ¿no es cierto?, que se hace en Cuba, pero hay que ver qué sucede si esa negociación tiene éxito, ¿no? Porque gran parte de los miembros de la FARC no conocen otra cosa que la guerrilla, que el narcotráfico, etcétera. Y personal desmovilizado, son estudios de inteligencia que hay estratégica, ¿no? Probablemente se sumen a las bandas criminales conocidas como BACRIM, ¿no? Que son las que existen actualmente. Claro. Colombia, lo que sucede es que en este momento tiene, para que te des una idea, 300 organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. 300. 300 aproximadamente, pero sumando al hecho de que en Colombia en los últimos años ha incrementado el consumo. Claro, hay las dos cosas. ¿Hay un incipiente Pablo Escobar Gaviria en la Argentina o algún líder que se presente dentro de las bandas de narcotraficantes? No, yo hoy no lo veo. Veo copias bastante truchas, si se quiere, de ciertos casos que se fueron dando en el ambiente del narcotráfico, tanto en México como en Colombia. Por ejemplo, yo nombraba el otro día esta señora, la Jackie, que le dicen, una jefa de una bandita en Mendoza, que podría ser el símil muy desgastado de lo que fue la Reina del Pacífico en México, o narcotraficantes, banditas narcotraficantes queriendo apretar a periodistas en el diario El Sol en Mendoza. En el caso del diario del Sol en Mendoza, para agregar un poco de información, porque yo pude hablar con el director de ese periódico, ellos habían sido asaltados inclusive, pero ese asalto no fue vinculado a la investigación, pero la investigación no la había hecho la justicia, sino que ellos como periodistas entraron en un grado de vulnerabilidad por encontrarse absolutamente, digamos, afuera de un sistema judicial que podía llegar a continuar con la investigación, porque ni siquiera los habían amenazado, había sido una orden para asesinarlos, ¿no? Y me dijo el director, fue mucho más que una amenaza. Por supuesto, además yo recomiendo algo que es una película, una producción muy antigua que se llama La Virgen de los Sicarios, justamente que muestra cómo los jóvenes en Colombia eran empleados, por ejemplo, para asesinar gente, ¿no? Para cometer todo tipo de crímenes. Entonces yo temo que ese modelo pueda trasladarse acá a la Argentina, habida cuenta de los que han aparecido, por ejemplo, acá en Mendoza, y los que hay también, cuidado, en la provincia de Santa Fe. Eso sí. Que cobran 500 pesos por día por vender drogas al menudeo. Bueno, tal es el grado de vulnerabilidad que la connivencia, digamos, entre narcotraficantes y jefes policiales se puso al descubierto, y además la propia casa del gobernador fue baleada. Pero eso es lo que digo, la Argentina debería tener en cuenta hoy, ¿no? ¿Cuáles son los pilares donde se sostiene una mafia del narcotráfico? ¿Cuáles son? Y tenés la matriz corrupta de un país, que este país la tiene, la desigualdad social, eso es un caldo de cultivo enorme para generar un cartel de las drogas. Y después esta banalidad, esta suerte de, bueno, me río, me divierto, me copio ese modelo, ¿no? Que nos transmiten las telenovelas, muy bien hechas o no, y cierta connivencia de los poderes que están atravesados por la corrupción para con este tipo de delitos, ¿no? En un país donde culturalmente venimos de una decadencia sostenida, yo creo que ahí donde habría que poner todos los cañones a atacar todo esto para poder evitar que algún día llegue a ser lo que pasó en México y lo que pasó en Colombia. Claro, estamos hablando de modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo Pablo Escobar Gaviria llegó a instalar el modelo en su país? Esto lo vimos a través de la serie televisiva Escobar, el patrón del mal. Me siento orgulloso y feliz de poder entregarles hoy
un techo digno donde guarecerse de la lluvia. En principio, estamos hablando de 60 casas, pero el ideal es llegar a las 1000. Les recuerdo que este proyecto ha sido posible gracias a la organización Medellín Sin Tugurios, una organización creada por mí para satisfacer las necesidades de ustedes. Proyectos para, dice, satisfacer las necesidades de ustedes. Acá también, por ejemplo, funciona la instalación del narcotráfico como que, digamos, aprovechándose de una situación de carencia, les dan bienes, no sé si casas, pero otras cosas. No, en este momento, al grado de que llegó Colombia, por el momento no. Pero yo coincido con él en el sentido de que la Argentina no tiene en este momento los llamados cárteles, que no es el nombre que corresponde tampoco, ni tiene grandes capos de la droga. Entonces, la explicación que yo doy en el ensayo que yo he escrito, que aclaro que es gratuito, no es una propaganda, me refiero a una especie de chivo, como decimos en televisión, que se llama el cartel de la gran aldea, le he puesto, del narcotráfico argentino. ¿Por qué? Porque la red del narcotráfico en nuestro país está conformada mayoritariamente por funcionarios públicos corruptos de todos los poderes del Estado. Y aclaro, de décadas hacia atrás en adelante. O sea, uno no está diciendo el Estado, el gobierno, no. De los poderes del Estado nacional y de los estados provinciales, porque si no, no se concibe cómo, por ejemplo, bandas extranjeras, sean mexicanas, peruanas, bolivianas, etcétera, puedan operar acá, sino es con el franquiciado que les dan justamente, que le da este aparato de corrupción con funcionarios que, por ejemplo, que no son capos de droga, pero reciben cajas, reciben lo que llamamos nosotros coimas por todo esto. Entonces esos funcionarios luego dejan su lugar a otros que llegan, comisarios de X lugar, que compran a lo mejor la comisaría, que se subastan a veces, y luego lo sucede otro. O sea, no es que esa persona pertenezca a una organización de drogas, sino que pertenece a un aparato corrupto, que es el que permite que en nuestro país el peligro del narcotráfico esté avanzando cada vez más hasta el punto de llegar a un límite del cual tal vez va a ser muy difícil volver. ¿Y en esto qué papel juegan las fuerzas de seguridad? Porque vimos, por ejemplo, la connivencia que había en Córdoba, Rosario, en Córdoba también. Bueno, cuando vos tenés una fuerza de seguridad diezmada, acostumbrada a los bajos salarios y todo lo que ya sabemos, la rémora de cosas que tiene la seguridad en Argentina, más la matriz corrupta, te van a pasar estas cosas. Pero estas imágenes que mostraban recién de la parte de la novela muestra algo muy directo, lo plasma muy bien. En tanto el Estado no llegue a ciertos sectores sociales, nosotros terminaremos allí hablando en paisa, como este señor, y diciendo, aquí está la platica de Pero la lo mafia, hacen, ¿no? por ejemplo, instalan comedores y de ahí, digamos, también reclutan a... Llegan donde no llega el Estado. Y esto es lo que le pasó a Colombia durante años. Desde la muerte del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán para aquí, Colombia tuvo diversas crisis. Primero fue con los esmeralderos, después fue con la guerrilla y después fue con el narcotráfico. Y tiene que ver con la matriz social, ¿no? Cuando vos tenés desigualdad social, es como un río que avanza y busca su cauce por otro lado. Pero si las fuerzas de seguridad no están, digamos, para combatir el narcotráfico, entonces... No están porque además están con el narcotráfico. Algunos. Eso es muy peligroso. Y bueno, es lo que ocurrió en Córdoba, ¿no? Eso porque quedó demostrado, digamos, en estos dos lugares, te digo, tanto Rosario, en la propia ciudad de Santa Fe, como también Córdoba. Pero el caso del Chapo Guzmán, sin ir más lejos, ¿por qué estuvo 13 años prófugo de la justicia? Porque tenía no solamente una red de seguridad privada de él, con exmilitares, como... Hacía una contrainteligencia el tipo. Por supuesto, pero aparte tenía contactos dentro de la Fuerza de Seguridad, si no, no podés sostenerte tanto tiempo. Desde el año 2001 que se había fugado, y además no se entiende cómo se fugó de una cárcel de máxima seguridad. Sí, se entiende fácilmente. Claro, con la connivencia, claro. Y aparte tenés el agravante de que tenía contacto en toda la Fuerza de Seguridad, negociaciones con la DEA, que evidentemente se rompieron ahora. Pablo Escobar se fuga de la cárcel que él mismo había montado en su momento, que era la Catedral. También, y ahí tenés otro tema, que es, y vuelvo al papel de Colombia y de México, ¿no? Puntualmente, que es la hipocresía de la clase política, ¿no? De cómo sin ir más lejos, Colombia en el año 94, con Pablo Escobar recientemente muerto, llega un presidente, Ernesto Samper, a la presidencia con dineros
esto está aprobado por la justicia, con dineros aportados por el cartel de Cali, que era mucho más político que Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, ¿no? En este caso. Y había políticos también, que ocupaban cargos en el Poder Legislativo que le ofrecían más poder del que tenía Pablo Escobar Gaviria, hasta le ofrecían la presidencia. Yo valoro lo que usted representa. Yo valoro la clase de persona que es usted. Y yo sé reconocer el respaldo que le dan las masas de Medellín. Muchísimas gracias, senador. Pero no solamente es porque significa un capital importante para nuestro movimiento. Con su plata y con su inteligencia, usted puede llegar a ser presidente de la República de Colombia. Hablamos de las fuerzas de seguridad y la connivencia, ¿no?, con los narcotraficantes. En el caso de los políticos, ¿hay connivencia también para que puedan actuar las bandas de Pero por supuesto, y no solamente acá, en los Estados Unidos también. Porque, por ejemplo, Robert Schelling, que es interesante, yo siempre lo cito, Premio Nobel 2005. Sí, o sea, no sí. estamos hablando de un periodista, ni un analista, de alguien comprometido con algún think tank. Hablo del Premio Nobel 2005, hizo un estudio sobre el crimen organizado en los Estados Unidos y refiriéndose a las famosas familias mafiosas que reinaron décadas atrás, decían que ellos eran cajeros de los jefes policiales y del poder político. Cajeros. Cajeros. Sí, sí, sí. Y administradores, etcétera. Sí, sí, los valijeros, Enforcers, digamos, ¿no? También, o sea, gente de choque, de los jefes policiales y de los jefes políticos de los Estados Unidos. Porque yo me pregunto, María Belén, Sí. Estados Unidos es el país que más tracciona el negocio de la droga, porque tiene aproximadamente más de 40 millones de usuarios adictos en distintos grados, etcétera. ¿Qué jefes, qué capos de la droga van a la cárcel en Estados Unidos? ¿Qué comisarios, qué sheriffs de los Estados Unidos van a la cárcel por corruptos? Cuando los narcotraficantes mexicanos compran, por ejemplo, su armamento en ferias abiertas de Estados Unidos para llevarlos a su país, conjuntamente con equipos sofisticadísimos de comunicación, etcétera. Estados Unidos, en materia de narcotráfico, es un país tan corrupto como México, con la diferencia que en México hay gente que va presa o que muere, en Estados Unidos no. Claro, a ver, Estados Unidos es un país de consumo, ¿no es cierto? De consumo, es un país sí, sí. productor, por eso también es tan caliente la frontera con México y por eso también el propio gobierno de los Estados Unidos estaba ofreciendo como recompensa $5 millones. En el caso de México eran 2.300.000. Los que están afuera, pero los que están adentro, yo soy muy crítico con respecto Sí. a eso. Fíjate que en este momento en Estados Unidos, 250 ciudades tienen plazas, llaman plazas, territorios, que están manejados por las organizaciones estas criminales transnacionales, más llamadas cárteles. Por realidad la palabra cártel no les corresponde, ¿no? Sí, bueno, Chapo Guzmán fue el fundador, ¿no es cierto?, del cártel de Sinaloa, cuando su lugarteniente cayó preso. En el caso de México puntualmente, porque este cártel de Sinaloa, nosotros sabemos cuántas víctimas fatales civiles, ¿no es cierto?, se ha cobrado y como que está... Es una federación, aparte. Claro, es muy especial, digamos, ¿no?, la manera como trabaja en México. Ahora, como decimos, Colombia, nadie se quiere convertir tampoco en México, ¿no? ¿Estamos lejos, cerca de esa situación? No sé si estamos cerca o lejos. Te pregunto, vos sos corresponsal, trabajas para México. Creo que estamos a prudente distancia todavía de todo ese terror que se fue tejiendo en México, que atravesó a Colombia. Tipos como Pablo Escobar reformatean culturalmente un país, ¿no? Como pasó en Colombia. Reformatean. Lo refundan culturalmente. Y esto fue lo que, si uno va a Colombia hoy, se da cuenta que es otro país, hay un país antes y después de Pablo Escobar. Pautas culturales, códigos. En México pasó más o menos lo mismo. Y con esas cosas yo digo, pongo el acento porque no se juegan, ¿no? Porque eso aparece en la escuela, aparece en la universidad, aparece en todos los aspectos de la vida nacional. Ahora... o sea, se entremezclan con la sociedad civil. Exactamente, ¿no? hasta que te parecen ya comunes, ¿no? Es como, bueno, es como una banda como las maras en Centroamérica. Empezás, ¿no?, pareciéndote con la gorrita, te pones la gorrita con un mara y después de ahí para adelante todo llega más rápido, más temprano que tarde. Todavía estamos a prudente distancia, creo que si no se toman medidas, si no se radicaliza el país, si no se hacen las cosas, no se hace la tarea, lo que los colombianos llaman el oficio, ¿no? La clase política y los elementos de seguridad de este país y la justicia no hacen el oficio, vamos a estar en unos años más en un problema serio. Y esto no lo digo yo, lo dicen estudios, hablábamos fuera de cámara, estudios un poquito más serios que hizo el Ministerio de Seguridad en su momento, lo dice la Iglesia Católica. Bueno, y se ve también a través de las redes sociales, ¿no? La proliferación, por ejemplo, de fotografías con chicos que ya tienen armas, que tienen esos gorritos identificatorios. Bueno, ahora con la serie famosa de Pablo Escobar acá,
está como cambiando, los chicos ahora juegan a ser Pablo Escobar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque como está diciendo, esa cultura, o esa contracultura, ese cambio de paradigma que hubo con Pablo Escobar antes y después de él en Colombia, puede llegar acá también en menor grado a través de la televisión, haciendo pasar como algo normal que un chico, en lugar de jugar a lo mejor al zorro o al sordo de mayordomo, o al sargento García, según lo que le guste, bueno, juega a ser un sicario de los que matan a diario en Colombia. Claro, de la ficción a la realidad, ¿no? Nosotros estábamos viendo al actor que representaba a Pablo Escobar Gaviria, que a ustedes les gusta, ¿no es cierto? Un actorazo. Un actorazo. Es brillante. Bueno, pero ahora lo vamos a escuchar a Pablo Escobar Gaviria. Yo creo que debemos como de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Bueno, escuchábamos, ¿no es cierto?, la incitación a la violencia también, y la violencia que ya no es ficción, eso es realidad. Exacto, sí, sí. Bueno, la violencia es una herramienta terrible que utilizan estas bandas, incluso mexicanas, todavía que son más cruentas que las que vimos en Colombia, ¿no? Sí, porque te muestran a los muertos en plena calle. Claro, además, la Federación de Sinaloa ha sido tal vez más política con respecto a los hechos macabros que cometen organizaciones como los Zetas, donde por ejemplo aparecen de repente 12 cabezas decapitadas en el centro de una disco, sí. O cosas peores. O sea, hay un individuo, por supuesto cambia de nombre, pero es lo mismo, al cual le llaman el pozolero. ¿El pozolero qué hace? ¿Cuál es la función del pozolero en México? Disuelve los cadáveres que le mandan en ácido sulfúrico, después disponen de los huesos, etc. Vos imaginate eso, es algo realmente cruento que supera incluso hasta las peores guerras que hemos visto en África. O sea, realmente la violencia mexicana es algo a tener muy en cuenta. Por supuesto que eso no va a pasar acá, tal vez en la dimensión terrible que uno observa en el día a día, ¿no? Estábamos hablando del narcotráfico en los medios, a través de la ficción y de la realidad, ¿no es cierto?, lo que pasa. Y ahora se puso también sobre ese tapete la discusión sobre si la Argentina era un país productor más allá de ser de consumo y de tránsito. Desde el Gobierno Nacional se explicó que no se dan las condiciones climatológicas. Está equivocado, está equivocado. Acá, a ver, sin tomar partido uno, yo jamás hago eso, entre distintas opiniones del gobierno. Trato de ser lo más objetivo posible. El ministro Rossi dijo que la Argentina era un país donde se producía droga. Fue refutado por el secretario de Estado de Seguridad, Sergio Berni, diciendo que no. Pero cuando le hacen las entrevistas a Sergio Berni, los periodistas olvidaron preguntar algo que está arriba de la mesa, y es que la Argentina es un país productor de sustancias estimulantes tipo anfetaminas, que son las llamadas drogas de corte, como por ejemplo el caso del éxtasis, ¿no?, que se produce en cantidades importantes. La Argentina, acá se produce el Paco. ¿Y el Paco qué es? Es el resultado, el residuo del procesamiento de la pasta base de cocaína que se hace acá en la Argentina. Por supuesto, estamos hablando en menor grado, para terminar en el clorhidrato de cocaína, que es lo que se consume con un mayor grado, obviamente, de pureza. O sea, productores secundarios, digamos, no porque tengamos plantaciones, digamos. No hay clima para cultivar. No hay clima para cultivar, que es lo que se explicó. Ahora estamos hablando de laboratorios y cocinas. Pero por eso no hay clima para cultivar, pero sobran territorios donde deberían haber parques industriales para colocar laboratorios. Ya lo vimos acá, saltó uno hace unos años y fue todo un escándalo, ¿no? Pero que hay más laboratorios que cocinas, porque la cocina uno se imagina, digamos, también en una villa. Laboratorio, cocina, lo puedes armar en cualquier lado, no hay, eso lo puede estar camuflado, hay mil formas de armar. Y no se requiere, digamos, ni mucho dinero, ni mucha tecnología tampoco. Cierto expertise, ciertos técnicos. Tener la matriz como para poder hacer. Aparte es muy difícil, Belén, poder localizarlo, por ejemplo, por satélite. Por satélite se localiza la plantación de marihuana, de coca, planta de coca, o de amapolas en el caso, por ejemplo, de la heroína, estoy hablando a nivel mundial. Pero ¿cómo haces para poder detectar una fábrica, un laboratorio para procesar la pasta base, o por ejemplo para producir drogas sintéticas? Acá en la Argentina hay esta prensa donde se tampa hasta para que se vea como control de calidad el monograma, no sé cómo se llamará, el sello, digamos, del producto, el caso de éxtasis, ¿no? Para el consumidor vea que el éxtasis responde a tal o cual calidad, ¿no? ¿Y si somos productores, en qué grado?
Es un grado incipiente todavía, ¿no? Es un incipiente. mercado, el mercado argentino es un mercado muy pequeño. Fíjate que Uruguay atina a legalizar solamente la marihuana. Es una muestra gratis, digo, porque el mercado de la marihuana es muy chico, mucho más en Uruguay. Hay toda una línea de debate que ya viene de años y que ahí aparece nuevamente también cierta hipocresía de los políticos. Cuando están en el gobierno no dicen nada y cuando se van del poder enseguida se hacen fanáticos de la legalización. Y estoy hablando de Fernando Enrique Cardoso, del mismo Samper, de Vicente Fox, ¿no? Que hoy se hacen cruzados por la legalización. Cuando yo creo que la legalización hay un debate a dar en el mundo, porque creo que por ahí podría pasar la solución a tanta muerte, a tanto drama, tanta cosa dantesca y terrorífica. Sin embargo, en México se plantea la discusión, hace unos años, el que sostenía esto era el ex canciller Jorge Castañeda, de que había que negociar con el narcotráfico. Había llegado a la conclusión de que había que negociar. Es como se hace con la FARC en Colombia. Por supuesto, porque dice, Sí. el problema, nosotros ponemos los muertos y el problema no es nuestro, es un problema de Estados Unidos. Pero nosotros acá estamos poniendo los muertos, estamos poniendo todo el drama, todo lo que es vidas humanas, dinero, recursos, etcétera, 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 y Estados Unidos sigue consumiendo. Entonces proponía esto, que yo no sé si está bien o mal, creo que es una interesante línea de debate, ¿no? Claro. José, ¿te han amenazado a vos como corresponsal? No, por el tema del narcotráfico para no. México, Por otros temas, ¿no? por investigación de derechos humanos sí, pero por esto no. ¿No? A mí sí me amenazó la mujer de uno de los mexicanos presos acá en Argentina, porque se equivocó de artículo en realidad. Yo le decía a su marido va a salir en libertad porque en realidad no había mérito, Sí. ¿no? Pero sí, realmente me amenazó. ¿No? Sí, claro. Ustedes discriminan a los mexicanos, digo, yo discrimino a los criminales. No, porque ahora la gente también en el honesta. país hay periodistas amenazados, bueno, como este es el caso de Mendoza, ¿no? Del Diario del Sol. Muchísimas gracias. Por favor, Gracias a ustedes. César Aire. Muchas gracias por invitarme. Ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro, como siempre. Muchas gracias. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Si ves o sabes algo, llama al 911. También podés enviar fotos o videos por MMS o por mail. La seguridad la hacemos entre todos. Argentina es tu mundo. Date una vuelta.